Estamos comenzando la conferencia de cierre. La conferencia de cierre, tengo el gusto de decirles, estará a cargo de Graciela Frigerio. El nombre que ella eligió, nos invitó a pensarlo con ella, es el siguiente: el trabajo de los conceptos para ampliar lo pensable. Diálogo entre disciplinas. Les voy a decir que Graciela Frigerio es una persona muy disponible en los momentos de concertar espacios de intercambio. Es una persona infatigable a la hora de poner cabeza y cuerpo para disponerse a la producción entre disciplinas. Graciela Frigerio es afable en todos esos momentos. Además, en este momento es directora del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER. Es coordinadora de la Escuela Internacional de Posgrado de Claxo en Haití. Es autora de muchos trabajos y sostenedora de procesos de construcción e investigación en Latinoamérica. También me interesa decirles que ella se presenta como nómade, hace acuerdo con el nomadismo, lo cual nos sorprende siempre. Esperemos que en los tiempos que vengan, que advengan, haga al menos algún campamento en Uruguay. Esta es nuestra apuesta a partir del día de hoy, que en su nomadismo y en su peregrinación toque el Uruguay. No digo Montevideo, digo el Uruguay. A eso apostamos. También nos ha dicho que es migrante disciplinar, con especial énfasis en la frontera con el psicoanálisis y la filosofía. También tiene vocación de fundar, en base a sus propias filiaciones simbólicas, instituciones para pensar, filiaciones simbólicas a las que no renuncia, sino que permanentemente deconstruye. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a la facultad, al instituto y a ella, que la verdad ha sostenido, perseverado. Casi mire, si me va muy mal, pueden echarle la culpa porque la cosa es que... No, y gracias por esa presentación. Yo le había dicho, mira, presentame como quiera, todos podés decir algunas cosas de mí. Y la verdad que, bueno, me representa lo que ella dijo. Así que bueno, muchas gracias. A ver, yo les voy a decir porque me parece que el formato conferencia es un formato que me resulta medio incómodo a mí misma. No podría sentarme acá y leer durante... Pero para que diga eso, digo, hay algo escrito que no leeré. Es lo contrafóbico necesario para poder presentarse en público y las notas que uno fue tomando de lo que finalmente quizás diga que forman parte de este cuaderno. Con esto quiero decir de antemano, puede estar un poco desordenada quizás. Voy a avanzar como muchos de ustedes, porque me da mucha alegría volver a encontrar a muchos de ustedes que conozco de distintas instituciones y de otros encuentros, ¿sabes? Que me gusta ir colocando así como fragmentos, sin pretender completar un rompecabezas. Así que bueno, los amigos de siempre, gracias. Y respecto a esta invitación última, quiero decirles para que se preocupen que hace ya unos años que he afirmado que si me tengo que volver a exiliar será en Uruguay. Así que espero que las relaciones entre nosotros no se pudran tanto como para que esto me sea imposible. La pareja diplomática. No, esa seguro que me la va a dar. Bueno, yo les voy a decir, a ver, cuando empezamos a pensar esto, que ya lleva varios meses de ser pensado con Magdalena, con Esther, había como unas inquietudes que tenían que ver con esto de asociar, de articular o de poner a dialogar algunas disciplinas, dado las características de la institución que inventa este encuentro que por otro lado uno se da cuenta a medida que transcurre lo importante que era que se produjera. Quiero decir, el hecho que nos falte siempre tiempo
no que nos quedemos todos con ganas de le hubiera preguntado, etcétera, da cuenta de la importancia de multiplicar espacios como este que dan a ver algo del saber que se produce. Cuando empecé a pensar en qué iba a compartir con ustedes, me iban apareciendo como distintas líneas, ¿no? Una de ellas que voy a tomar, que voy a conservar de la idea, era esto de el diálogo entre disciplinas, que de alguna manera, espero, lo anticipo ahora, lo voy a tratar después, se reanuda con lo que Daniel planteaba hoy, no sé, más de con Leonardo, perdón, no sé por qué, bueno, con Leonardo planteaba hoy, a propósito de la importancia del más de una lengua. Pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar diciendo qué felicidad que un deseo socrático no se hubiera cumplido en ninguna de nuestras disciplinas. En el comienzo del banquete, Sócrates se sienta al lado ahí de Agatón y le dice: qué felicidad sería saber que uno pudiera derramar algo de lo que está más lleno a lo que está más vacío. Como el colador hecho de hilos de lana deja pasar el agua de la copa más llena a la más vacía. Sócrates, qué felicidad sería que hubiera algo lleno, algo vacío, uno vuelca y se termina. Y uno diría: qué suerte, qué felicidad, nuestras profesiones no existirían, todo sería puro totalitarismo. Si esa fantasía de llenar lo vacío, expresada por Sócrates, contada por Platón al comienzo del banquete, se hubiera cumplido. Esto hace un punto de contacto entre por lo menos dos de las disciplinas que aquí se convocan en el Instituto, la educación y el psicoanálisis. Ambas disciplinas se plantean el tema de la transmisión y ambas saben que felizmente no se puede proceder así, ni pensar la categoría de lo lleno en un lado y de lo vacío del otro, ni pensar un gesto mecánico de transmisión. Pero por supuesto esta felicidad que da origen a nuestros complejos oficios abre a una serie de dificultades, ¿no? Si cómo se transmite, qué está en juego. Y insisto que la transmisión en pedagogía y la transmisión en psicoanálisis, digo, es una temática que está siempre asediándonos. ¿Cómo se transmite? Algunos de ustedes dirían hoy cómo se institucionaliza algo del orden de la transmisión. Pero antes de esto, otro prólogo si quieren, o otro preámbulo, porque yo me sentí como obligada a explicarles, a compartir con ustedes por qué me había propuesto esta idea de ampliar lo pensable, ¿no? Por supuesto, muchos de ustedes saben que yo soy tremendista en este punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que me siento totalmente identificada con la hipótesis de alguien que ustedes tuvieron la felicidad de tener en esta misma sala, que se llama Eugene Enríquez, cuando Eugene dice: estos son tiempos donde el miedo a pensar es más fuerte que las ganas o la tentación de pensar. O cuando él dice claramente estamos casi tetanizados entre quisiéramos pensar y de ninguna manera nos querríamos meter con nada que tuviera que ver con el pensamiento. En el sentido de lo que el pensamiento tiene de alterador, lo que afecta, lo que altera, lo que conmueve, lo que no es intacto. Entonces, claro, ampliar lo pensable no es algo que vengamos a decir en cualquier momento. Y acá seguramente yo estoy muy marcada por un momento y unos haceres de otra geografía con las que ustedes pueden no identificarse. Si ustedes pueden no identificarse con nada de lo que yo diga, yo simplemente me siento obligada a decir desde dónde hablo, qué me motiva, qué me angustia, qué me preocupa, ¿no? Y estos tiempos me llevaron a volver a tomar, a retomar, a volver a leer cosas que hacía rato que no transitaba. Y me refiero en particular a Hannah Arendt, cuando elabora ese texto magnífico que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, ¿no? Y dice: bueno, hay unos ratos que son recurrentes en la historia del mundo. Son tiempos oscuros. Son tiempos, diría Enríquez, donde la pulsión de muerte le gana a la pulsión de vida o parece ganarle durante un rato.
Castoriadis, que es contemporáneo de Enríquez, hubiera sido un poquito más discreto, hubiera dicho, como decía, la escalada de la insignificancia. U otra gente, como Nairú, por ejemplo, diría, bueno, son tiempos donde queda en evidencia el fracaso del trabajo de la cultura y esta evidencia se expresa en el desanudamiento del lazo social. Entonces, venos aquí en un lugar donde algunas disciplinas dicen habitar, preocupados todos, porque esto se escuchó claramente en lo que pude participar de ayer y hoy, por cuestiones que hacen a la textura del lazo social. Entonces, ampliar lo pensable en tiempos de oscuridad no es una cosa menor. Exige un esfuerzo, porque el empuje de la pulsión de muerte, si uno sigue esta línea de lectura de la sociología clínica, nos lleva a volvernos cada vez más y más conformistas. Claro que el conformismo también tiene sus disfraces. Un disfraz del conformismo es lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, es aquello que uno adhiere omitiendo todo cuestionamiento sobre lo que pasa. Uno parece, ¿no? Pero está tranquilo en el sentido que cuestiona también lo que políticamente se decide correcto cuestionar. Entonces quizás mi deseo, o yo les diría una exigencia hacia mí misma, no hacia ustedes, no hacia nadie, hacia mí misma, es hacer un enorme esfuerzo, mantener un esfuerzo de permanentemente discutir el cerco cognitivo, que yo entiendo nos tiene presos, ¿no? Un cerco cognitivo que implica lo que Pierre Legendre llama curiosidades hipotecadas. Esto quiere decir que aun cuando nos preguntamos con una prudencia, una cortesía, un corto alcance, ¿no? Yo podría dar un ejemplo muy argentino. Ustedes muchas veces sirvió de ironía respecto a formas de evaluación del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, alguien le puede preguntar a un niño de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Es decir, la respuesta está incluida en la pregunta. Uno parece que pregunta, pero en realidad no está preguntando nada, porque ya sabe en la misma pregunta lo que hay que contestar. Digo, este cerco cognitivo parecería, más allá de todas las fronteras, como permitir que permanezcan, sino que proliferen lo que Rosolato llamaba los sacrificables, ¿no? Lo que Lefort llamaba los hombres supernumerarios, los que están de más. Entonces, mi preocupación es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tratar de renunciar a la tranquilidad de todo metafórico al plax conceptual, ¿no? Que nos vuelva políticamente correctos, pedagógicamente correctos, psicológicamente correctos, ¿no? Porque creo que hay una manera muy... Perdón, me voy a permitir hablar en confianza. Un cantil perversa de lo políticamente correcto, que es instituir una retórica que utiliza todo el argot de lo políticamente correcto, pero que ha renunciado a inquietarse por lo que sería políticamente justo. O dicho de otro modo, nos hemos vuelto políticamente correctos y hemos dejado de ser políticamente justos. Pero nadie podría reprocharnos nada desde la retórica que usamos. ¿No? Es decir, aludimos a todo lo que hay que aludir, ¿no? Los derechos, el cuidado, la protección, etcétera, etcétera. Pero la verdad, con eso no intentamos hacer de lo que hay otra cosa. Hacer de lo que hay otra cosa no es ni más ni menos que el trabajo de la educación, el trabajo de la cultura y el trabajo del análisis. Hacer con lo que hay y de lo que hay otra cosa, sin que nadie tenga que renegar del punto de partida. Sabemos que los conceptos no son neutros. Sabemos que vienen cargados de historia, y cuando decimos de historia, digo de poder. Vienen cargados por la historia de sus traducciones y dicen de modos de aprender el mundo, ¿no? Del modo de aprender el mundo que en cada momento la hegemonía define que son los modos de aprender el mundo, los cercos cognitivos, es decir, esos cercos de información, de interpretación y de sentido. Para dar un ejemplo, quizás un poco tonto, admito lo tonto del ejemplo de antemano, ¿no? Por ejemplo, Ritalina pasó a ser un concepto.
Es un concepto que agarra, ¿no?, aquello que está agitado, ¿no? Lo agarra y se vuelve así, bajo la base de deprimir al otro, una conquista de la industria farmacéutica que llena sus arcas. Mientras el niño, agitado por un trauma en él depositado, por una angustia existencial de adultos desorientados en un mundo que los declara prescindible, no pueden sino quedarse ahí tildados. Crear niños tildados. Por ejemplo, y voy a utilizar una palabra que usamos todos, tildados. Voy a usar una palabra que usamos todos, celo doloroso para mí misma, porque yo también la uso. Decimos inclusión. Y es una palabra, una noción, un concepto que usamos a condición de poner en el olvido que la misma solo expresa una de las caras del pan y deja, omite, pone en la oscuridad una pregunta. ¿Sería posible tanta pobreza, tanta miseria increyendo en todas partes del mundo si no fuera esta misma pobreza y esta miseria increyendo la condición misma de la acumulación que pueden llevar a cabo los incluidos? Digo, cuando nos volvemos correctos podemos usar las palabras renunciando a preguntarnos sobre los sentidos de esas palabras. Cuando decimos ampliar lo pensable, decimos hay que desconfiar de los ritalinizadores, como hay que desconfiar de los apresurados interpretadores. Y hay que desconfiar de todo conformismo. Cuando decimos ampliar lo pensable, nos hacemos una pregunta nosotros mismos. Pregunta institucional, ¿no? ¿Estamos dispuestos a desaprender? ¿Estamos dispuestos a desenlazarnos? ¿Estamos dispuestos a desligarnos? ¿No? Hay unas desligaciones imprescindibles para que otros lazos puedan advenir. Cuando se canse, me pongo muy pesada, me interrumpen, por favor, se lo pido. Pero bueno, en todo caso, aquí estamos, supongo, es una extensión, aquí estoy, preocupada. Y los que aquí estamos, y esto es algo más que una presuposición y no es un prejuicio, compartimos unos oficios. Fíjense hasta qué punto, y en la mesa de hoy se trataba la cuestión de la memoria y el olvido, unos oficios que nos deleitamos en repetir, un cliché, ya lo olvidamos de redonar, de volver a dar sentido, ¿no? Ejercemos estos unos u otros, o dos, o tres de los oficios llamados imposibles. Frase más banalizada de la teoría freudiana, poco. No sabemos ya qué quiere decir, pero sobre todo es muy interesante. Hemos cometido el olvido, hemos descuidado de recordar el contexto en el cual la palabra, la expresión, cognition, fue dicha. Lo que la preanunciaba. Porque Freud dice, yo hice mío. Escuchen, yo hice mío. ¿Qué nos está diciendo? No es mía la frase. Yo hice mía. No la inventé yo. No, nosotros se la adjudicamos, Freud dice. Pero Freud dice, yo hice mía. Era de otro. No dice quién. ¿No? Y él dice, yo hice mía este mot plaisant, esta brutal, esta broma, esta cargada. Lo está diciendo, a ver, está toda la seriedad del chiste, pero en principio es una provocación. Yo hice mía una provocación. Esta provocación, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué lo tomo? Primero por lo que nos hemos olvidado, ¿no? Que no era de él y que era una provocación. Pero también porque a veces esto se nos transforma, parecería, casi en el argumento de una excelente coartada. No es posible intentar que algo se vuelva otra cosa, porque es imposible. Cuando nos volvemos un poquito más cuidadosos decimos, no, pero él quería decir no todo, no siempre, no definitivamente, y ahí ya nos quedamos tranquilos. Pero quizás Freud, que perseveraba en analizar y que a su modo, de una manera, en una rara institución, también perseveraba en transmitir, ¿no? Él quería decir quizás, tal vez, que es imposible intentarlo. Ahora, para poder intentarlo, hay que borrar la coartada. No sé si logro ser clara. La coartada, si no, nos anula
todo elan, todo impulso de intento, ¿no? Es imposible no intentarlo mientras formemos parte de este grupo llamado los animales que hablan, los bípedos que hablan. Decimos estos oficios, ¿no? Estos oficios que también, políticamente correctos, y no quiero con esto hablar mal del concepto que voy a enunciar a continuación, sino quiero poner en evidencia lo que dejamos de lado, ¿no? Hemos renunciado a los oficios, incluso al uso del concepto de oficio. No nos ha quedado oficio, ¿no? Como si oficio fuera una cuestión desvalorizada, jerarquizada, no a tono con la posmodernidad. Pero el concepto de oficio, en realidad, da cuenta de un modo de ejercer el arte de vivir, o el oficio de vivir, si ustedes quieren. O como decía Albert, que me parece que resuelve lo del oficio recuperando en su historia de una manera extraordinaria. El oficio es aquella praxis donde praxis y ser disuelven la frontera que hay entre ellas. ¿Sí? Hay una frontera entre praxis y ser que queda disuelta en el oficio, ¿no? Y praxis y ser se van a redefinir recíprocamente todo el tiempo. Razón por la cual quisiera reponer no solamente la posibilidad que deja Freud cuando dice, es una pavada que digamos imposible, alguien lo dijo, yo lo repito, pero ¿saben qué? Dense cuenta de lo que hago. Lo intento todo el tiempo. Luego creo que hay algo de lo posible hacer en esto. Y quiero también reposicionar el concepto de oficio. Ampliar lo pensable implica entonces una disponibilidad para pensar o para superar o para elaborar, sería quizás la mejor expresión, el miedo a hacerlo. El miedo a unas osadías de asociación. No, los tiempos nos llevan también a controlar las asociaciones que tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer unas asociaciones probables, que se puedan probar en un concepto dudoso en la ciencia, ¿no? En cambio, pensar implica asociar ideas descabelladas, diría Enriquez, que no tienen relación. Hacerse preguntas hasta descriteriadas, no las preguntas criteriosas, sino las descriteriadas. ¿Por qué digo esto? Pierre Legendre, que yo les aconsejo de leer, creo que para estos tiempos y para las universidades, hay un texto de Legendre imperdible, que se llama El Tajo, discurso a jóvenes estudiantes sobre la ciencia y la ignorancia. Y ahí Pierre Legendre dice dos cosas, o tres, que quiero recuperar para ustedes. Él hace primero que nada una denuncia. Dice, la realidad salta a la vista. Es posible fabricar ignorancia con ciencia y producir, bajo la vocación científica, regresiones del espíritu. Eso hace el conformismo. Cuando ya no asocia con osadía. Es decir, cumple con el formato, pero no piensa. Destaca Legendre media página más adelante. La grandeza de la ambición de saber estriba en impulsar al hombre a no permitir que su deseo existencial se disuelva en la operatividad de los procesos descritos por la investigación o en las proezas de la técnica. Digo esto porque hay una fuerza, una tendencia, por decirlo de alguna manera, a una cuestión de formatearnos la cabeza, que se traduce en unos formatos que se nos vuelven los contenidos. Cuando el formato se nos vuelve contenidos, ampliar lo pensable se vuelve imposible. Porque el formato oficial, yo no soy lacaniana, aviso, pero el formato opera como el discurso del amo, ¿saben cómo? ¿No? Pero ¿saben qué? Para que haya un amo, tiene que haber un esclavo. Y el conformismo es en todo caso lo que discute esa otra posición. Puedes intentar, mi amo, ¿sabes qué? Pero yo no voy a aceptar ser tu esclavo, luego fin del juego. ¿No? Bueno, digo, ampliar lo pensable sería entonces poder formularse unas preguntas. Unas preguntas, para mí unas hipótesis, por llamarlo de alguna manera, si ustedes quieren, para recuperar una palabra noble de la investigación, ¿no? Y para hacer hipótesis, que no sean de qué color es el caballo blanco,
uno tiene que animarse a ir a contramano. Una hipótesis no es sino a contrapelo, ¿no? No es en la corriente, es contra corriente una hipótesis. Ustedes saben que a mí, que vengo haciendo algunas hipótesis a contramano, la que dice, por ejemplo, que las así llamadas políticas para la infancia son políticas contra la infancia. Las que dicen, por ejemplo, que no hay que preocuparse por el amor inexistente de los viejos, en el sentido de las viejas generaciones hacia los nuevos, porque lo que están poniendo de manifiesto no es algo del orden del amor, sino algo del orden del odio. Que solo bajo la hipótesis de se odia a los niños en estos tiempos, uno puede comprender las políticas que los dejan al desamparo y a la intemperie. Nadie podría justificar el efecto de una política que deja a los pibes en la calle, no de romántico, en nombre del amor a los niños. Ay, es horrible hacerse la hipótesis. Los grandes no quieren a los niños como dicen quererlos, ¿no? Pero en todo caso, implica poder, una hipótesis, a mi modo de ver, o a mi gusto, si ustedes quieren, más personal o más expuesta para mí, implica hacerse unas preguntas horribles. No son las preguntas tranquilizadoras las que nos permiten avanzar en ampliar lo pensable. Son las preguntas que ponen en jaque la manera que tenemos de nombrar las cosas. Ampliar lo pensable implica la disponibilidad para unos encuentros. Y acá cuando uno dice encuentro, dice, un encuentro es algo que no se produce con un calco. Uno no se encuentra con un clon, uno se ve espejado en un clon, pero no es un encuentro lo que se da ahí, ¿no? Hay que poder desmimetizarse, hay que poder aprender otras lenguas, hay que poder separarse, hay que poder renunciar al beneficio secundario de vivir de la miseria del otro, podríamos decir en el caso de nuestros oficios. Hay que renunciar a la prepotencia de todo consenso. El consenso es una palabra también re bonita, que todos usamos de ratos y qué sé yo, ¿no? Pero en realidad, como diría Rancière, es la expresión más pura de cualquier totalitarismo, por lo que implica renuncia, ¿no? Y, digamos, sabemos también, por otro lado, que como implica esa renuncia, el consenso es solo una idealización que suprime, por breves instantes, el conflicto. Conflicto necesario para el deseo de saber. Cuando decimos diálogo entre disciplinas, decimos más de uno. Entonces decimos, no podemos dialogar con un espejo, va a decir, podemos hacerlo, pero esto tiene otro nombre. No podemos dialogar con un loro repetidor, podemos hacerlo, pero también se llama de otra manera. Tampoco con un fiel seguidor, porque como dice Derrida, la única manera de ser fiel es poder seguir fiel. En consecuencia, un diálogo, ¿qué quiere decir ese diálogo? Y por ahí valga la pena volver a hacer un tantín freudiano, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando Freud decía, si yo quiero pensar, necesito un contradictor. Derrida llamó a eso contrainterpretador vigilante. Una confianza desconfiada, decía Derrida. Y Freud decía, aquel que me interrumpe el monólogo. Uno no puede hablar de ampliar lo pensable sin monólogo. Estoy mal posicionada, ¿verdad? Durante este rato. Por eso me dejaron un rato para que cuelgan todo lo mal que pienso. ¿No? Pero digamos, un contradictor es nuestro mejor colaborador, diría Freud. Porque encontramos un colaborador, necesitamos un contradictor. Y cuando decimos un contradictor, necesitamos decir aquello que levanta también un cerco cognitivo. Por ejemplo, si yo dijera, hagamos un ejemplo también tonto en esta sala, Edipo, ¿no? Quizás no todos, no vamos a hacer el ejercicio con que asociar Edipo, pero podríamos imaginar que va a aparecer complejo, con noción, que va a aparecer el asesino de su padre, el amante de su madre. ¿Por qué no nos aparecería Edipo, ese pobre que se salvó del filicidio? A ver, no sé si logro poner la cuestión donde la quiero colocar. La misma historia tiene otras vertientes de análisis. La investigación en psicoanálisis y en educación pasa por esas otras vertientes, ¿no? Es decir, por renunciar a la simplificación y abrirnos a los múltiples, al más de uno de las interpretaciones
reacciones posibles. En este sentido, cuando digo de un diálogo, y digo un diálogo implica más de una lengua, entonces me empeñé en traer algunas cosas, qué sé yo, invitarlos a ver. Por ejemplo, invitarlos a ver el cuadro de Poussin, La masacre de los inocentes, o invitarlos a ver la obra de George Lynn, de Art School, o invitarlos a ver el trabajo de Giovanni Segantini cuando habla de la mala madre, no de la buena, de la mala. Una madre que deseaba otras cosas, terrible, ¿no? O podríamos decir también, cuando hablamos del más de una lengua, ¿no?, algunas cosas que nos trae la literatura, en particular en la voz de Vasilis Alexakis, cuando Vasilis dice: ¿por qué yo tengo que aprender una lengua? Lo hace a partir de un relato tercerizado, diríamos hoy. Digo, se inventa un personaje que es Vasilis, que le adjudica, ¿no? Vasilis, que no puede tramitar un duelo, que se da cuenta que se desliza hacia la melancolía y que decide que lo único que lo puede salvar de la melancolía y asumir el duelo es aprender una lengua inútil, dice, no una lengua que sirva, una lengua inútil, ¿no? Y dice, cuando empieza a aprender el sambo, dice, ¿se puede aprender una lengua solo para divertir a un ausente? ¿Puede uno enamorarse de una lengua como lo haría de una mujer? Pero más que esto, que podríamos decir tiene otra vertiente de lectura, él dice, me doy cuenta que no veo exactamente los objetos de la misma manera según los diga en una lengua o en otra. Y evidentemente esto es así, ¿no? Según en qué lengua uno diga la noción, abre a un campo de sentidos que la otra lengua no le proporciona. Nosotros sabemos que tenemos que renunciar a una lengua primera, a la lengua materna, para venir a esa lengua otra, la lengua de la sociedad, la lengua del Padre, el nombre del Padre. En nuestro caso, en tiempos de escalada de la significancia, el aprendizaje de una lengua estaría... Y cuando digo una lengua, no estoy hablando de aprendamos otro idioma, no digo ni estudiemos el sango como hizo Vasilis, ni volvamos todos a aprender inglés, que nunca lo enseñaron bien en la escuela, ni nada que se le parezca. Estoy diciendo recurrir a otros modos de definir lo pensable. Eso es lo que hacemos cuando nos migramos de disciplina, o cuando somos nómades. Vamos a ver si con otras palabras podemos elaborar algo de lo que nos resulte intramitable en la propia lengua. Yo creo que en estos tiempos hay mucho de lo intramitable en la lengua, en la pedagogía, si no recurre a otras lenguas para pensarse, ¿no? Digo, esto es algo que como hipótesis para mí, o como constatación, si ustedes quieren. El aprendizaje de una lengua, dice Vasilis, se parece a una cura de rejuvenecimiento, porque uno tiene que aprender todo de nuevo. Por eso me acordaba del trabajo de Leonardo. Esta cuestión de aprender una lengua nueva también es algo que estaba presente en la filosofía y en particular en la obra de Benjamin, de Walter Benjamin. ¿Ustedes recuerdan cuando Walter Benjamin, en sus recuerdos de infancia, rememora lo que eran sus paseos por el parque más importante de Berlín, el Tiergarten? Y bajo ese título, Tiergarten, él dice, bueno, a ver, perderse en una ciudad carece de toda gracia, digo, cualquiera se pierde en una ciudad. Dice, ahora, perderse en una ciudad, como uno se pierde en un bosque, exige toda una educación. Una educación para perderse. Fíjense lo que es estar a contramano, ¿no? No es para volverse exitoso, es para perderse. Y para preguntarse en todo caso, ¿qué aprende uno perdido? ¿Qué necesita uno saber para poder perderse? En todo caso, también Pontalis, cuando habla de la experiencia de la lectura, dice, bueno, en realidad la experiencia de la lectura es una experiencia como de deconstrucción, ¿no? Es uno tiene que, contrariamente a lo que uno supone, uno tiene que aprender lo contrario, tiene que poder desleer lo que uno lee. Y por supuesto, digamos, cuando hablamos de las lenguas y de más de una lengua,
Digo, el más de una lengua supone también poder tramitar esa confusión de lenguas de la que hablaba Ferenczi, ¿se acuerdan? ¿No? La confusión de lenguas entre la lengua de la pasión y la lengua de la ternura, ¿no? Cuando él decía, un niño necesita la confianza en que la pasión del adulto por él se vuelva en ternura, ¿no? Poder evitar esa confusión entre las lenguas. Entre las lenguas olvidadas, que hoy, y hace un rato, viendo un documental seguramente, y también en otros tiempos de algunas presentaciones, hay una lengua también que tenemos medio olvidada, ¿no? La lengua del cuerpo. Una lengua a la que no prestamos particular atención, que sin embargo nos habla todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo quiere decirnos algo, y nosotros todo el tiempo estamos ahí tratando de hacer como si no existiera. Ampliar lo pensable implica entonces admitir que tiene que haber más de uno, y por eso la importancia de las filiaciones múltiples, de mantener la distinción y de que haya una distancia. Cuando hay un diálogo, tiene que haber dos, y entre dos un espacio, que se renuncia a llenar completamente. Tiene que haber el hueco entre esos dos. Incluso, diría Rancière, sus malos entendidos. En todo caso, la historia del diálogo, o de los intentos de diálogo entre pedagogía y psicoanálisis, es una historia larguísima, que tiene mucho antecedente. Son los antecedentes que olvidamos, pero son los sedimentos de ese diálogo. Algo que a veces lo complican y a veces lo facilitan. En todo caso, algo que no nos hemos preocupado por conservar como recuerdo. El primer diálogo tiene un punto complicado que todavía hoy nos hostiga, diría yo, en mi hipótesis. Es el punto que decía que entre dos disciplinas, una era aplicable a la otra. El psicoanálisis era aplicable a la pedagogía. Catástrofe, no sé quién utilizó ya la palabra catástrofe. Catástrofe cuando el video no te da de sentado a parado. Bueno, catástrofe. El psicoanálisis se aplicó a la educación. Fin. ¿No? Catástrofe, pánico, catástrofe. No, en efecto, cuando uno dice diálogo, dice renunciar a la aplicación. Esto es re complicado porque la tentación de aplicar es fuertísima. Es fuertísima el psicoanálisis y la educación, de la educación al psicoanálisis, dentro de la educación, de la pedagogía a la didáctica, tenemos un alma aplicacionista tenebrosa, ¿no? Ahora, toda aplicación implica colonización y conquista. En consecuencia, implica limitar lo pensable, no ampliar lo pensable. Entonces, primera distinción, para dialogar hay que renunciar a aplicar. Porque, de nuevo, aplicar implica dominante y dominado. Hay uno que diría cómo, implica sometimiento del otro, implica borrar las fronteras, y de lo que se trata es de, atravesarlas. Y una manera de atravesarlas es la posición de la exploración. Explorar, poner a trabajar los conceptos de una en las otras. En todo caso, en el comienzo del diálogo, del intento de diálogo, allá por los comienzos del siglo que ya pasó, había ahí unos pioneros, ¿no? Uno podría haber llamado esa primera escena originaria del diálogo, para utilizar así la escena originaria, para ponerla ahí casi con mucho humor, era un retrato de hombres alrededor de una dama, ¿no? Porque estaba el propio Freud, estaba Fichte, estaba Eichner, estaba, ¿quién más? Sullivan, ¿no? Y Anita, la famosa Anita, ¿no? Que estaba en el cruce de los caminos. Esa Anita a la que Freud le confía reparar la negligencia de su padre. Ya, dice en un momento, yo hubiera tenido que ocuparme de esto, pero no me ocupé, pero ella ha decidido reparar la falta de su padre. Así que en el comienzo de este diálogo, un mandato de miércoles, ¿no? Que alguien tenga que reparar en nombre del otro. Una cuestión, ¿no?, de lo no tramitado por los grandes, que obliga a las nuevas generaciones a ofrecer una tramitación. Pero ojalá hubiera sido todo tan sencillo como esta primera parte que les cuento, porque todos los que ustedes recorrieron esta fuente, por llamarlo de alguna manera, saben de las oscilaciones que tuvo
el psicoanálisis respecto a la pedagogía. El mismo Freud, ¿no? Que permitió después a Cefalía, decir, Freud pedagogo, Freud antipedagogo, ¿no? Es decir, todas unas cuestiones a ver cómo era la cosa, de qué se trataba esa cuestión de la aplicación, de un saber sobre el niño, de un saber sobre el grande, de prevenir, de liberar y de reprimir, de liberar o de reprimir, de principio de placer fuera, principio de realidad entronado. Ustedes ven que el comienzo del diálogo fue un comienzo tumultuoso al cual no salimos, pero que yo creo que tampoco nos sentamos a pensarlo. Por lo menos no abunda la bibliografía que dice pensemos esto, ¿no? Pensemos las contradicciones de ese diálogo, sin pretender cerrarlo antes de abrirlo, es decir, sin tomar una posición definitiva y después de abierto tampoco, ¿no? Pero uno podría decir pulsión, sublimación, estado de naturaleza, estado de cultura, principio de placer, principio de realidad, del pictograma al enunciado, diría Piero Daniel. Ustedes ven el tironeo en ese diálogo. En todo caso, algo queda claro, que es que un diálogo no puede hacerse, yo les decía hace un rato, sin una disponibilidad. Y ahora corregiría un cachito de esto, retomando una carta, un fragmento de una carta freudiana, cuando le cuenta a Abraham, o le comenta a Abraham, lo siguiente. Freud dice, antes mi manera de trabajar era otra. Yo tenía la costumbre de esperar que una idea me venga. No sé, estaba ahí, que venga la idea, ¿no? Dice, ahora voy, ahora salgo a su encuentro. Ustedes ven el cambio de posición, ¿no? Si queremos dialogar, podríamos sentarnos a esperar que nos venga algo, el diálogo, la idea. Pero otra cosa sería ir al encuentro, salir al encuentro. Cuando uno sale al encuentro, tiene que admitir que uno sale a encontrarse con algo no conocido por uno. Es decir, que uno sale a explorar algo del orden de una extranjeridad y que uno sale también como extranjero a explorar eso. Es decir, no solamente va hacia lo extranjero, sale como extranjero, sino no hay exploración. En esa de salir al encuentro tuvo también, adentro del campo freudiano, unas fases, si ustedes no las ignoren, así, esa piromanía que le había dado a Freud y que hoy reaparecía en los diálogos entre algunos de nosotros. Cuando Freud dice, esperemos que la chispa que preservamos laboriosamente de su extinción, ¿no?, en nuestro terreno, pero que podría apagarse, puesta en el terreno de ustedes, en el terreno de lo pedagógico, provoque un incendio, dice Freud, en el cual podamos ir a buscar nosotros mismos una brasa encendida cuando se pudra en nuestro terreno, ¿no? Esto es piromanía total. Ahora, esta cuestión de la piromanía, escuchándonos a todos hoy en los intercambios, esta cuestión de las brasas, de lo que quema, de la papa caliente, ¿no? Me parece que es algo que hay que volver a retomar cuando se plantea con tanta fuerza, por lo menos así lo escuché yo, puedo estar equivocada entre ayer y hoy, que es esto que persevera, yo le diría, por ahí no es para todos ustedes así, pero para muchos de ustedes, para mí misma, ¿no? Hay algo de un convencimiento, de una convicción, para conservar un término freudiano, en que estamos en tiempos donde es necesario crear nuevas institucionalidades, ¿no? Muchas de las experiencias que se compartieron, digo, maestros comunitarios, qué sé yo, lo que se contaba, bueno, el mismo taller que vimos recién en la película Poner el cuerpo, ¿no? Y una duda, o casi una inhibición, ¿cómo hacer para institucionalizar sin reproducir la misma institucionalidad, ¿no? ¿Sería posible poner este diálogo a trabajar en esos esfuerzos, en esos intentos, en esas necesidades de crear nuevas institucionalidades? O dicho de otra manera, no, para un cachito, o dicho de otra manera, yo diría, ¿podríamos nosotros pensar las instituciones por fuera del diálogo entre las disciplinas? ¿Podríamos comprender algo de lo que está en juego en las instituciones? Es decir, de eso que es a la vez puro mundo interno, imposible de objetivar, y aquello que se objetiva o se vuelve objetivable en la política.
políticas, sin recurrir a un diálogo entre disciplinas. Ahora, fíjense hasta qué punto hemos renunciado a poner a dialogar esas disciplinas, que sostenemos políticas bien intencionadas, sin hacernos ninguna pregunta acerca de los efectos subjetivos que estas películas, tómenlo a la letra, sin excusas, que estas políticas, hubiera debido decir correctamente, que estas políticas producen. Nos alegramos de que haya subsidios y no nos preguntamos qué produce la subjetividad del otro ser un subsidiado, ¿no? Pero hacemos creaciones que nombramos, ¿no? En contexto, fuera de contexto, sin contexto, ¿no? No nos preguntamos acerca del efecto de la denominación, es decir, todo el tiempo omitimos la vitalidad del concepto. Y cuando digo la vitalidad, digo el saber de que el concepto nunca es neutro, que el concepto produce efectos políticos y efectos subjetivos, que no da lo mismo para el sujeto ser sujeto de una política de subsidios que ser sujeto de una política de trabajo, que no da lo mismo para el sujeto ser un asistido, ¿no?, que tener derecho, que no da lo mismo para un niño ser un niño, sencillamente un niño, que ser un niño pobre, que no da lo mismo para una escuela ser simplemente una escuela que ser una escuela de contexto, ¿no? Y ustedes ven cómo nosotros tiramos todo el tiempo abusando del lenguaje, como si hubiera algo que pudiera escapar. Si uno está dispuesto a utilizar el adjetivo, ¿habría algo que podría, digamos, escapar de la adjetivación? ¿Habría una escuela sin contexto? ¿No? Y ojo, les pido por favor, sepan que no lo estoy diciendo desde un lugar de miércoles, que lo estoy diciendo porque me lo pregunto todo el día en mi propio contexto cuando inventamos una cosa u otra, ¿sí? Vamos a incluir a los excluidos. ¿Qué quiere decir? Yo recuerdo un trabajo en el barrio donde trabajando con los pobladores me decían, nosotros, trabajando sobre los materiales que la sociología proporcionaba, que las estadísticas nos brindaban. O sea, a ver, ustedes son con necesidades básicas insatisfechas. Y los pobladores que decían, a mí no se le ocurra pensarme así. ¿Quiere decir esto que tenía sus necesidades básicas satisfechas? No. Pero quería decir que no quería volverse, ¿no?, la encarnadura de las necesidades básicas insatisfechas. Este es el punto, ¿no? Entonces, cuando decimos un diálogo entre disciplinas, decimos básicamente algo que excede a las dos disciplinas que estamos nombrando y a las que podríamos incluir la filosofía política. Lo que estamos diciendo son los efectos de subjetivación política del modo en que se dialogue, se aplique, no se dialogue o se explore o nos preguntemos acerca de los sentidos. Los sentidos, bien lo sabemos, andan bastante extraviados. Por eso quise reposicionar el concepto de institución, no solo porque hay algunos institucionalistas en la sala, ¿no?, sino porque sabemos los estragos que hacen cuando las organizaciones se vacían de institución, cuando se vuelven la cosa en sí, ¿no? Y lo políticamente correcto nos empuja a volvernos un pensamiento organizacional empobrecido, ¿no? Ojo, no estoy diciendo podríamos tener institución sin organización. Digo que la organización se pregunta siempre acerca del cómo hago y nunca del por qué lo tengo que hacer. La que se pregunta por el por qué, la que se pregunta por el sentido, es la institución, ¿no? Y nosotros no podríamos entender esto si no podemos dialogar las disciplinas. Nos quedaríamos con unas definiciones empobrecidas que aprenderían, con H en el medio, muy poco del mundo complejo en el cual estamos, como estuvieron siempre los hombres. El mundo nunca fue sencillo para los hombres. Pero digo, no podríamos pensar las instituciones. Podríamos pensar la problemática de la transmisión, y recuerdo una diapositiva de una de las presentaciones de hoy que planteaba la cuestión de las fragmentaciones, Cecilia, me parece, la fragmentación de la transmisión. Si podríamos entender el problema en el que estamos metidos, si ignoramos la noción de trauma, si ignoramos el hueco y el impacto subjetivo de una desaparición forzosa de una generación, aunque no se hayan muerto todos.
Podríamos pensar el lío en el que estamos si omitimos ese saber que nos da ese diálogo. Un diálogo que nos dice, ¿a usted le parece que los chicos hoy presentan algunas características porque son simplemente nuevos? Porque aparecieron unas técnicas, porque tenemos otros recursos. No, los chicos no son necesarios, solo, digamos, no nos plantean solo algo que nos debe problematizar. Es distinto de hablar de que ellos son problemáticos. No sé si logro hacer el cambio de posición en el diálogo, ¿no? Una cosa es la problemática adolescente y otra cosa son las problematizaciones de unos adultos a propósito de los adolescentes. Pero podríamos entender algo de esto en algunos de nuestros países si nosotros suprimiéramos lo que algunos psicoanalistas, entre otros uruguayos, han vuelto disponible como saber, es decir, esa exigencia insoportable de plus de trabajo psíquico impuesto a la generación de los nuevos por la generación de los viejos que no traumó un trauma social. Podríamos entender aquí, pensamos que es una cuestión de currículum con lo que lo vamos a resolver, perdónenme, seríamos totalmente ingenuos. Podríamos hacer 100.000 reformas curriculares a cuál mejor. Mientras algo no se vuelva elaborable, la reforma curricular tendrá un alcance limitado. Y estoy haciendo una hipótesis horrible, pero ya sabemos, las investigaciones dicen, todo lo que cambiamos sin que cambiara el efecto de los cambios. ¿Por qué? Porque hay unas preguntas que no nos hicimos, y unas variables que no estuvimos en condiciones de poner en juego. No quiero decir que quisimos o no quisimos, porque eso lo pondría también en un lugar, qué sé yo, que depende de la voluntad o de la obligación. Y yo les voy a decir, no creo que sea sin algo de voluntad, y no creo que sea si no nos obligamos un poco a preguntarnos, pero no resulta de la voluntad o de la obligación. Podríamos entender algo de lo que hoy se llama horriblemente adolescentes en conflicto con la ley, si no nos preguntáramos, pero qué cuernos nos ha pasado en nuestras sociedades, que el lazo con la ley es un lazo, qué sé yo, tratamos de dibujarlo con una tiza que se rompió, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué puso en jaque la relación del sujeto con la ley? ¿No? ¿Y cómo pensamos que eso se va a modificar? Haciendo otra ley, haciendo la declaración de lo... Sí, todo está buenísimo, hemos peleado por eso. Pero sabemos también que bajo esas nuevas leyes perseveran las viejas prácticas. Porque no puede sino perseverar lo que no ha sido tramitado. Y lo que no ha sido tramitado no se vuelve pensable a menos que pongamos a dialogar disciplinas. Es una hipótesis, ustedes podrán descartarla. Podríamos entender esta hostilidad hacia la cultura. Expresión freudiana si las hay, ¿se acuerdan? Cuando Freud decía, es comprensible que algunos grupos en algunos momentos de la historia desplieguen una cierta hostilidad hacia la cultura. Dice, ¿qué otra cosa podrían desplegar cuando se dan cuenta de que es con su esfuerzo que se hacen las cosas de las que nunca podrá disfrutar? Digo, ¿cuánto se nos simplificaría de pensar que los chicos son distraídos, desmotivados, desinteresados, a decir, ¿saben qué? Nos están diciendo otra cosa, ¿no? Una cosa que dice que tenemos que pensar algo de los lugares, de los tiempos y de los espacios. Y de las relaciones. ¿Podríamos entender las relaciones con los nuevos, las relaciones pedagógicas, sin el diálogo entre las disciplinas? Pero les quiero asegurar también que no podríamos entenderlas si se nos ocurriera mantener la aplicación, ¿no? Si se nos ocurriera propulsar la idea de que habría una pedagogía del deseo, por ejemplo. A ver, paren, o pedagogía o deseo, no podrían ir juntas. Una pedagogía del deseo se anulan mutuamente, acaban de matar todo el deseo y acaban de tirar la pedagogía por la ventana, ¿no? Sí, no puede hacerse así, ¿no? No se puede hacer una didáctica de la transferencia, aunque haya análisis didácticos, ¿se entiende? Son dos cosas totalmente distintas. Digo, no se puede dialogar si no renunciamos a la aplicación, si no renunciamos a la colonización, a la conquista. Si no renunciamos en todo caso a mantener lo que separa, a mantener el entre, a mantener el hueco.
Yo quiero que les diga, me parece que me voy a parar acá. Muchas gracias.